La piel desnuda, impaciente, que de noche recoge los sueños, tu piel desnuda e impaciente que vive sin emociones, recompensada solo del mundo que la circunda indefenso, tu piel no es profunda, le queda solo una derrota, rendición a un cuerpo enfermo que en la noche hunda tu grito desesperado a aquello que te circunda, tu piel que hace silencio y calma fermenta la hora, tu piel de dulce ajenjo, quizás pueda darte la aurora lóbrega y gentil de un primer canto de abril. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de dos lectores. Esta vez después de una semana de muchísimo frío, esta primera semana después del 9 de julio, retomando los programas. Hoy tengo una visita con una historiadora de la literatura, una mujer que ha trabajado muchísimo el tema de la italianidad en Santa Fe. Y bueno, a partir de sus trabajos ha hecho toda una reconstrucción de lo que fue la inmigración italiana en nuestras tierras. Adriana Crolla, bienvenida por segunda vez. Por segunda vez. Era verano la otra vez y lo hicimos en el patio de mi casa. Lo hicimos en el patio de tu casa. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, acá andamos trabajando, siempre tratando de avanzar en los conocimientos, en los productos, en los aportes. ¿Cómo nace el tema? Ya en el otro programa lo explicaste más o menos, pero trabajamos más la imagen de Lina Beck. Pero ¿cómo nace este interés por la Italia en Santa Fe? Bueno, en realidad mi interés es más amplio, no es solamente la italianidad, sino lo gringo, ¿no es cierto? Y nació tardíamente en mi vida, porque en mi casa, si bien todos sabíamos que éramos de origen italiano y español, a nadie le interesaba y tampoco tuve abuelos que me hablaran de sus experiencias. En realidad, los inmigrantes en mi familia fueron mis bisabuelos, que llegaron por allá por 1870, más o menos en aquella época, tanto de la familia paterna como de la familia materna. Pero evidentemente había algo que estaba ahí creando, ¿no? Un magma propicio, y todo se despertó después de que yo entré a trabajar en la universidad, a dar literatura italiana y francesa, al descubrir que no solamente tenía que generar mecanismos y armas, ¿no es cierto?, para poder enseñar literaturas extranjeras, traducidas, que es así como se enseñan en letras, y justificar a través de metodologías y de teorías, que ahí apareció el comparatismo en mi vida, sino que también descubrí que había toda una extranjeridad en mi identidad y en la identidad local de la cual nadie se ocupaba. Las raíces. Las raíces. Y que entonces me llevó, a partir de algunos cursos que hice, porque en mi formación nadie trataba la literatura local, cursos que hice sobre literatura santafesina y literatura santafesina tanto de la ciudad como de la provincia, a descubrir que había escritores que me estaban hablando de una matriz extranjera que me servía a mí para indagar esa extranjeridad que yo a su vez enseñaba. Pero una cosa es enseñar la literatura producida en Italia o en contexto francófono, y otra cosa es ver qué pasó con esas matrices en los escritores locales. Y ahí fue, te estoy hablando de la década del 80, donde empecé a indagar y empecé a armar antologías para mí con los escritores que yo después voy a enunciar como la tríada, la magna tríada del trigal, ¿no? Y la magna tríada de lo gringo, que son Pedroni, Vecchioli y Carlino. Y ahí entonces empecé a ver qué pasaba con esas maneras nuevas que ellos tuvieron de gestar
una poesía épica de la gringuidad, que hizo que el fenómeno inmigratorio empezara a ser mirado desde otros lugares y no desde el lugar que miraba el inmigrante. El inmigrante vino a trabajar, el inmigrante no estaba preparado. Tuvieron que ser las segundas generaciones las que empezaron a poetizar, a generar matrices, a generar relatos. Por supuesto, gestaron y dieron origen a otras generaciones, como en Rafaela, ¿no es cierto? Es muy notorio la generación de Lermo Balbi, de Fortunato Nari, de Elda Mazzoni, de Balsarino, bueno, escritores de primer nivel que tomaron la posta y siguieron a su vez indagando. Otros escritores también de la provincia que son muy interesantes, como Scotti, María Angélica Scotti o Jorge Isaías. Bueno, ahí empecé entonces a buscar, como ya te digo, a armar antologías y al mismo tiempo a ver qué material crítico había sobre todo esto. Y había muy poco. Muy poco. Claro. Y la dispersión de las obras mismas. Porque Claro. ahí vos tenés escritores en donde los descendientes han mantenido la costumbre, la idea de conservar la obra de los padres, pero otras no, mucha obra se dispersó. Eso es también interesante, porque todo eso me fue llevando a lo largo del tiempo en sucesivos proyectos de investigación que fui dirigiendo y coordinando, el descubrir otros personajes, otras experiencias, y también descubrir que había una riqueza en cuanto a fuentes, que las teníamos ahí a mano, a disposición, y que tampoco nadie había indagado ni las había puesto en valor. Y ahí fueron apareciendo también, en un primer momento fue la inmigración italiana, porque además al ser profesora de italiano y al haber creado la cátedra de italiano, es decir, había todo un mundo que me llevaba más hacia esa vertiente, también porque en mi cátedra está la literatura francesa y porque la incorporación de Silvia Senarruza de Clemán a la cátedra, que bueno, hasta poquito tiempo fue la directora consuetudinaria de la Alianza, y los otros profesores de lenguas extranjeras. Entonces empecé a trabajar también el concepto de gringo, pampa gringa, generar espacios de difusión como es el portal de la memoria gringa, y en los proyectos de investigación empezar a poner de relieve algunos personajes que tenían que ver con el fenómeno inmigratorio pero que vienen del área francófona, claro, como es el caso de Charles Beck y Lina Beck. Lina Beck. Y decime, antes de seguir, ¿cómo? Yo te acompañé un par de veces a algunos viajes por Rafaela, por Esperanza. ¿Qué viaje? Me acompañaste a hacer el libro de Becchioli y de Fortunato Nari. Y lo que yo veía que la gente en el interior, la gente que cuando le tirabas la idea de lo que se estaba investigando, de lo que se estaba haciendo, la gente empezaba a salir la información. Sí. O sea, era como que un material que nunca se había buscado, nunca se había recabado, y que la gente lo tenía guardado, muchos tenían guardado, esperando que alguien lo viera. Sí. Pero, o sea, no es que nunca se había hecho. A mí, el primer elemento que me da también las bases y que me da el empuje, es todo lo enorme que había hecho Gastón Gori, claro, que por allá, por la década del 40, él empieza a investigar los papeles de Charles Beck, a escribir los libros, a escribir sobre la historia de las familias fundadoras o de Esperanza o de San Carlos, etcétera, la cantidad de cosas que hizo Gastón y que también estaban absolutamente olvidadas, tapadas, ¿no es cierto? Entonces, la gente lo tiene, pero alguien tiene que ayudar a que todo eso aflore. Vos te acordarás cuando íbamos a ver a Fortunato Nari, como él contaba cuando fue nombrado director de la radio de Rafaela, y que él empezó a invitar a Tosco, que era un traductor del piemontés. En ese momento el piemontés en Rafaela era mal visto, porque era la lengua de los viejos. Era la lengua de los viejos. Sí. ¿No? Y todo ese fenómeno que él colabora a través de la radio y las traducciones de Tosco, que había traducido el Martín Fierro al piemontés y llevarlo todos los sábados a hablar, generó también toda una movilización que después se vio en el teatro, ¿no? El Teatro de Rafaela tiene obras en donde rescató esa matriz piemontesa tan fuerte. Yo estuve la semana pasada invitada en Rafaela por la escuela Becchioli, ahí está la escuela Mario Becchioli, que ha hecho un museo virtual
con documentos que le ha entregado la nieta de Vecchioli, Andrea, a la directora, y han hecho un museo virtual maravilloso con toda esa documentación que nosotros subimos al portal, linkeamos, y me invitaron para que fuera a hablar sobre Mario Vecchioli y sobre ese trabajo de archivo, que es, digamos, en el último CAID, que está concluyendo ahora este año. Estamos también trabajando para formarnos teóricamente sobre qué significa construir archivos o rescatar archivos. ¿Y cuál es de los tres escritores que nombraste, Vecchioli, Pedroni y Carlino? Carlino, ¿cómo hiciste con Carlino? Bueno, Carlino es muy interesante porque Carlino, la obra de Carlino, él tiene, les digo a la gente, a mí hay un libro de poemas con labradores que es precioso, un texto hermoso. Creo que es el texto matriz de Sí, Carlino. también es. Sí, hay otros más, ¿no es cierto?, que él escribió por allá por la década del 40, que tienen que ver con justamente la matriz gringa y su historia, su infancia en el ámbito rural, la mirada. Todos ellos han rescatado las figuras de sus padres, de gente, ¿no es cierto?, que quedó en su memoria, de objetos, de circunstancias, de paisajes, todo eso que tiene que ver con el fenómeno inmigratorio. Ahora, lo de Carlino fue bastante tortuoso, pero muy, muy mágico, porque yo de Carlino prácticamente no conocía nada. Vecchioli, por supuesto, Pedroni es el más conocido. Por Vecchioli llegué, como te acordarás, por aquel proyecto de la universidad y Hugo Orbeta, que quiso que se hiciera un libro sobre Vecchioli y que, bueno, vos y María Luisa colaboraron en que terminara en este producto, ¿no?, que acá pueden ver ustedes. Después hicimos también el de Fortunato. Pero en el caso de Carlino, yo no tenía más información que la que me podía dar Mónica Marangoni, la hija de Gastón Gori, que lo había conocido porque él había sido muy amigo del padre de Gastón. Pero Carlino se había ido a Buenos Aires por allá por la década del 50 y no había vuelto más. Y no digo que estaba perdido, porque la gente que está en el mundo de la poesía, y si son de una generación como la mía, por supuesto que lo recuerdan, pero ¿qué pasó con Carlino después? En Buenos Aires casi nadie sabía nada. Yo buscaba por internet a ver si encontraba, me comunicaba con todos los carlinos que me aparecían de Buenos Aires, nunca lograba dar con algún familiar. Y en un determinado momento, creo, por una de esas llamadas que hice, me llamó su nieto, que bueno, se enteró que yo estaba buscando, me encontré con él en Buenos Aires y en ese momento me dio algunos libros y me dijo que me iba a ayudar, pero después se perdió. Pero me sirvió para encontrarme. Yo en ese momento estaba viajando a Europa y me encontré con el hijo de Carlino, que todavía vive, porque el padre de estos dos nietos había acabado de fallecer, que era el que había estado trabajando para recuperar u ordenar los documentos de Carlos Carlino. Luis Carlino, que vive todavía en Madrid, bueno, me encontré con él, le hablé de mi proyecto, de que quería trabajar con esos documentos, me dijo que sí, pero que me pusiera de acuerdo con los nietos, y los nietos se borraron, o sea, el nieto, porque hasta ese momento yo a Laura no la había conocido. Y pasaron unos años que yo me concentré en otros proyectos, y un día Laura Carlino se comunicó conmigo y me dijo, mire, yo tengo acá carpetas con documentos de mi abuelo, me cambié a un departamento más chico y quería saber si a usted le sigue interesando. Vamos a hacer un cortito y seguimos en el próximo bloque. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Volvemos al programa.
Contame, continúa con lo de Carlino. Bueno, ¿cómo? entonces Laura, la nieta, tomó contacto conmigo y entonces ahí ella me dijo que tenía una cajas de documentos que se había trasladado a un departamento más chico y que habían intentado donar esa documentación, sobre todo a Argentores, porque Carlino fue fundador de Argentores. ¿Puede ser que le haya hecho algún libreto a un humorista conocido? Sí, Carlino fue el libretista de Pepitito Marrone. De Marrone, sí, eso me habías dicho. Y yo tengo los originales. Mirá vos. Entre los documentos que me entregó Laura, él le hacía los libretos a Marrone, tanto cuando Marrone trabajaba en la radio, pero después los libretos en la televisión. Claro. Pero además Carlino, toda esa época, ya en Buenos Aires, a partir de la década de 50, se destaca como dramaturgo. Él escribe obras que, bueno, hay una que acá hace poco estuvo varios años de nuevo, en una nueva versión de Marina Vázquez, que es La Viunda. La Viunda. ¿No es cierto? Que tuvo premio del gobierno nacional, etcétera, y otras obras ya de teatro más moderno, con otras temáticas, que, bueno, en realidad no tuvieron, a pesar de que tuvieron muchos premios, Carlino entró como una especie de, no sé si de ostracismo, por alguna cuestión política de aquella época, no tuvo la visibilidad que tuvieron otros dramaturgos y desgraciadamente él prácticamente muere en el momento en que se produce todo ese fermento teatral que va a ser en la década del 80, con Roberto Cosa y todos estos escritores que vuelven, ¿no es cierto?, después a poner el grupo de teatro. Post-dictadura. Claro, pero lo maravilloso, y bueno, Laura me manda en aquel momento a través de el esposo de Cintia Rolando, que es una de las integrantes de mi proyecto de CAI, con la cual estamos trabajando este archivo, me manda 2 cajas de documentación que son valiosísimas, porque Carlino, como también lo vemos en Vecchioli, como tiene que haber pasado también en los escritores de la época, en Pedroni, etcétera, armaba sus propios archivos con sus recortes de diario, con sus bocetos de ensayos, con sus textos, bueno, y él además trabajó toda esa época en la prensa y en La Razón, fue periodista. Entonces hay muchos documentos también que tienen que ver con su quehacer como periodista. Ahora, nosotros digitalizamos esa primera tanda de documentos con Cintia. Yo a fin del año pasado viajé a Buenos Aires especialmente a devolverle a Laura esas 2 cajas y me traje otros materiales que estamos en este momento en proceso de digitalización. Vamos a generar los instrumentos de clasificación y de informativos de carácter archivístico, y una parte de esos documentos van a ser subidos al portal. Al portal. Decime, Adriana, los que quieran colaborar, que tengan material, que tengan... Porque a mí me pasó una cosa curiosa. Un día estaba volviendo para mi casa en Sauce y el colectivero que me traía de acá me dijo, los pusimos a hablar de literatura, me dijo, mi papá, mi padrastro, era escritor. Ah, sí, ¿quién era tu papá? No lo va a conocer, Diego Oxley. Dios mío. Y le digo yo, pero no, es una de las voces más importantes de Santa Fe. Ah, porque yo tengo unos papeles de él, no sé dónde ponerlo. Bueno, ¿qué hace la gente que tenga... Bueno, vos le dijiste, démelos, que nosotros... Por supuesto, que lo lleve a ASDE, que lo tenga en la asociación o ponerlo en contacto con alguien que lo pueda utilizar, pero que lo pueda archivar. Pero el tema es... en primera medida, poner en valor eso. No tirar nada, no quemar nada. ¿Cómo hiciste para, esta fue una anécdota muy linda, ¿cómo hiciste para dar con el original de este libro? Bueno, ese libro es La República Argentina de Charles Beck. Cuando yo empecé a investigar sobre la inmigración y me cayó este personaje, me di cuenta de que prácticamente el único que había hablado de Charles Beck era Gastón Gori, y Gastón había dejado la anécdota en Mónica, en la hija, de que él le había hecho traducir a su suegra, que era hija de franceses,
este libro, La República Argentina. Pero esa traducción estaba perdida. Y yo, como siempre hago, voy preguntando, voy comentando. Resultó que la traducción que había hecho esta señora, en la década del 70, Gastón la había hecho pasar a máquina por una profesora de francés y estaba en manos de mi amigo Julio del Barco. Julio del Barco, claro. Entonces, cuando Julio me dijo, yo tengo eso, Gastón me lo dejó a mí. Bueno, se me abrió el mundo y esa versión traducida es la que revisaron Silvia Clemán y Verónica Cerati, la bibliotecaria de la Alianza, que terminó en este libro. Por supuesto, la versión en francés se encuentra en la web, ¿no es cierto? Está cargada en la web, pero nunca se había publicado en español. En español. Bueno, los que quieran, los que tengan alguna cuestión, que se comuniquen al portal gringo. Sí, o que se comuniquen a la ASDE también. A la asociación. Estamos todos ligados, ¿no es cierto? Acá abajo va a aparecer en pantalla la web, la dirección para que se comuniquen. Claro. La mayoría de mis libros, hablo que es el primero, que lo publiqué en Rosario y que es traducción de poetas italianas, mujeres, contemporáneas. La mayoría de mis libros están editados por la UNL. O sea que también a través de la UNL ahora el portal gringo está reactivándose y renovándose, y hay un Instagram que están manejando el equipo de chicos jóvenes que me están ayudando, así que a través del Instagram o a través del Facebook del portal, si tienen documentos de escritores, por favor, de artistas, pero en este caso estoy hablando de escritores porque es lo que yo me ocupo más, pónganse en contacto con alguna institución, algún investigador, etcétera, porque son documentos valiosísimos que nos cuentan la vida de lo que fue el momento en que ese escritor producía, nos permite establecer las relaciones, cómo se iban construyendo, cómo iba pasando, ¿no?, el conocimiento de uno a otro, cómo se leían, cómo se comentaban, cómo se conectaban con el afuera. Y fundamentalmente nos permite conocernos a nosotros y no que venga Buenos Aires a hacernos conocer. Sí, y a imponernos escritores que por ahí no son... ustedes saben que los procesos literarios se dan de distinta manera en Buenos Aires que en el interior. Hay otras formas, otras tiempos madurativos, otras formas de absorber las nuevas modas, las nuevas... Entonces se dan de distinta manera. Yo recomiendo a todas aquellas personas que tengan libros inéditos de abuelos o de alguien o de familiares, que los nietos no saben qué hacer, no tiren nada, acérquense a alguna institución, que les podamos guiar más o menos a ver dónde lo pueden enviar y dónde pueden manejar ese material. Adriana, otra cosa, ¿te estás por jubilar? Sí, en eso estoy. ¿Estás contenta? Estoy contenta porque me voy de las cátedras y las dejo en manos de gente joven que se formó conmigo y que sé que van a seguir más o menos. Ellos también pondrán su sello, pero algunas de las líneas que yo inicié. Pero también aspiro a seguir manejando y dirigiendo el portal y la revista de comparatismo, El Hilo de la Fábula, que me permita también seguir, no solamente investigando y creando cosas, sino también ayudando a que todo esto siga en movimiento y hacer conocer a los demás. ¿Y en qué están los gringos ahora? ¿Qué están organizando? Bueno, los gringos es muy amplio. Cuando hablamos de gringos, estamos hablando de las familias que vinieron en sus orígenes desde Suiza, con habla alemana, francófona, y los italianos después en gran medida. Vos estás hablando de los italianos. Yo prácticamente me muevo en el centro piemontese, ¿no es cierto? Que es el ámbito que también tiene que ver con mis raíces. Hace poquito, la semana pasada, tuvimos la Semana de la Inmigración Piemontesa con la Baña Cauda, con presentaciones de libros, con el Coro Meridies, con una muestra de cuadros de gente que con el arquitecto Arteaga se pusieron a pintar paisajes piemonteses. Por supuesto está también la Asociación de Mujeres Piemontesas, AMPRA, que preside María Luisa Ferraris, nuestra amiga, que también está muy activa porque acaban de ganar un
un premio, bueno, se presentaron a un concurso y la región Piemonte les ha mandado dinero para editar su tercer ejemplar de la revista Isumasí, y que es preciosa, también, que es preciosa, y también una reedición del libro Los motores de la memoria, que es el libro que contiene las casi 1000 entrevistas que se hicieron a mujeres de origen piemontés e italiano. Y también inmigrantes, ¿no es cierto?, que estaban vivas en ese momento. Hay mucho movimiento, porque también estamos muy cerca de las otras instituciones italianas. Justamente durante la semana, el primer día, vinieron los presidentes de otras instituciones, hicimos un brindis, estuvo también el presidente del Centro Español, y hay un grupo que quiero destacar, que me invitó para el Día de la Mujer y ahora me volvió a invitar, que es un grupo de mutualistas, de gente que está tratando de recuperar el hospital italiano, y que está generando actividades, y que además tiene una cantidad también interesante de documentación como para que podamos contar un poco la historia de esa institución tan señera, y que, bueno, como muchas cosas acá en Santa Fe, mueren, se disipan, se pierden. Pierden fuerza, porque por ahí van quedando muy solos los primeros fundadores. Y no está la historia contada, no. Porque el problema es ese, que nadie ha estado contando la historia en décadas de lo que eran estas instituciones, los personajes que dieron origen a estas instituciones, ¿no es cierto? Que además es la historia de Santa Fe productiva. Es la historia productiva, sí. ¿No es cierto? Es la historia de la inmigración. Pareciera como que a los historiadores les interesa solamente la parte colonial y la parte que se inicia después de la promulgación de la Constitución, y que va a ser la que transforma la ciudad, transforma la Pampa Gringa, transforma la Argentina. Hay muy poco contado o sistematizado, y sobre todo en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, porque uno cuando va a las colonias han sido más cuidadosas en la preservación de su historia. De su memoria. Bueno, yo antes que nada, te despido. Toda la suerte, Adriana, en tus proyectos, que van a salir bien, por supuesto, porque vos sos una mujer que tiene mucha polenta y muchas ganas de hacer cosas y mucha fuerza interior. Tengo que pasar el chivo. Le agradezco a la Mueblería Pache que pase. Pache. No, Pase, porque es una sigla. Yo tampoco sabía, yo decía Pache. Es una sigla, mira. Que nos presta el lugar, que es precioso. Vengan a ver, si quieren, vengan a ver muebles divinos, muebles muy de estilo, muy lindos. Y les paso la idea. Los que quieran comunicarse con Adriana, mandan un mail a alguna de las páginas que van a aparecer acá abajo. Y los que quieran seguirnos, porque nos hace falta que nos sigan, les pedimos que los que vean el programa por YouTube se suscriban, que a nosotros nos hacen un favor enorme y hacen que el programa siga en el aire. Sí, por favor, porque necesitamos estos espacios para que también nos conozcan y sepan qué se está haciendo. Así que yo te felicito, Miguel, porque sé el esfuerzo que pones en todo sentido, también en lo económico, para que este programa exista. Nos seguimos viendo y a leer que se termina el mundo.